Gracias por acompañarnos nuevamente. Sean todos bienvenidos al webinario de este día desde el Instituto Nacional de Salud de El Salvador. Como saben, dentro del módulo de cardiopatía perinatal hemos hablado con diferentes especialistas de temas diversos, todos relacionados con la salud cardíaca. En esta ocasión nos encontramos en la salud en pediatría, con la conferencia endocarditis infecciosa. Aunque es una infección poco frecuente que afecta el corazón y es rara en niños sanos, los estudios demuestran que ocurre con alguna frecuencia en niños que tienen algunas predisposiciones o condiciones médicas. Esto lo aclarará nuestro invitado, el doctor José Eduardo Oliva Marín, quien es actualmente coordinador de la Oficina de Posgrados del Instituto Nacional de Salud. El doctor Oliva es pediatra y cuenta con una subespecialidad en infectología de la Universidad Autónoma de México. Tiene maestría en infección por VIH de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. También cuenta con una maestría en epidemiología del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. El doctor Oliva es también investigador, forma parte de los equipos de investigación del Instituto Nacional de Salud y ha realizado muchas investigaciones relacionadas con su área. Tiene publicaciones en revistas científicas y ha impartido conferencias sobre sus estudios tanto nacionalmente como internacionalmente. Como les decía, la conferencia versará sobre la endocarditis infecciosa. Doctor Oliva, estamos muy agradecidos con su disposición a compartir parte de su experiencia. Le solicito a quienes nos acompañan poder dejar sus preguntas en el chat y al final se las compartiremos a nuestro ponente. Doctor Oliva, el micrófono es suyo. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctor Hernández. Vamos a comenzar con la conferencia de hoy. Se llama endocarditis infecciosa en niños. Solo que a partir de este momento le vamos a decir solo endocarditis, porque si no, pues todas las 4 o 5 palabras son muy extensas. Así que cuando yo diga endocarditis, me estoy refiriendo a la endocarditis infecciosa en niños, es decir, en menores de 12 años, que es de lo que esta charla hoy vamos a expresar. La endocarditis en aquellos jóvenes arriba de 12 años o en aquellos que ya tienen más de 18 años, es una entidad que, si bien es cierto, es parecida, hay ciertas diferencias. Así que el tema de hoy se trata de endocarditis infecciosa en niños por menores de 12 años y se llama infecciosa y no bacteriana porque la infección puede ser dada tanto por bacterias como por otros microorganismos, como pueden ser virus, así como también hongos. Vamos a comenzar. Endocarditis infecciosa es una enfermedad poco frecuente en niños. Se ha estimado que la incidencia de la endocarditis en niños es de 0,43 a 0,69 casos por cada 100,000 niños al año. O sea, realmente es bastante baja. En más o menos 25 años que yo tuve que ver con los chicos, yo he visto un aproximado de entre 8 a 10 casos en el transcurso de 25 o 30 años, por lo que la frecuencia es poca, pero si no se diagnostica a tiempo, frecuentemente es mortal. Se cree que la endocarditis en niños tiene características distintivas en términos de presentación y factores predisponentes subyacentes en comparación con los adultos. Y aquí quiero que pongan mucha atención. Existen factores predisponentes subyacentes que los especialistas tienen que estar ojo con, que si los pacientes presentan esto, podríamos estar ante el caso de una endocarditis en chicos. Entonces hay que estar ojo al Cristo con respecto a que si sus pacientes presentan factores predisponentes que podrían conllevar a una endocarditis en niños. ¿Cuáles son los factores predisponentes de una endocarditis infecciosa en chicos? Bueno, a la cabeza, y la que más he visto yo en mi experiencia, es el hecho que el paciente tenga una cardiopatía congénita, que puede ser cianótica, que puede ser del lado izquierdo del corazón, que el paciente pudo tener una cirugía reciente en el corazón o afectaciones en
unas estructuras que se llaman cojinetes endocardiales. Y por último, pues, aunque se repite, una cirugía correctiva de una cardiopatía congénita. Entonces, el factor predisponente más importante para que un paciente presente una endocarditis es la presencia de una cardiopatía congénita, y es más frecuente cuando esta es cianótica y es del lado izquierdo del corazón, y también tiene mucho que ver el que hace poco le hayan hecho una cirugía. En este caso, por ejemplo, están los niños con síndrome de Down. Estos niños frecuentemente presentan una cardiopatía congénita que se conoce como CIA, que es comunicación interauricular. Entonces, cuando ustedes tengan un niño con síndrome de Down, muy frecuentemente ellos tienen una cardiopatía, y muy frecuentemente estos niños llegan con cuadros de fiebres prolongadas de varias semanas. Entonces, si estamos ante un niño con síndrome de Down, tenemos que pensar en que lo más probable es que tenga una cardiopatía, y tenemos que pensar que esa cardiopatía nos esté dando el cuadro de una endocarditis y que esa sea la causa de la fiebre de 3 semanas o más, lo cual ya se conoce como fiebre prolongada. Así que todo niño con síndrome de Down con una fiebre prolongada se tiene ganado los hemocultivos, como les voy a explicar más tarde, así como también el eco, para descartar a la endocarditis como la causa de esta fiebre. De ahí tenemos otro grupo de factores predisponentes, y son aquellos que se adquieren, como es la inmunodeficiencia, la cual pues es un factor predisponente para cualquier tipo de infección. Cuando nuestro sistema inmune no es bueno, como una pared en contra de las infecciones, está el cáncer y todo lo que provoca en el sistema inmune, y están los niños con insuficiencia renal, pues lo cual los conlleva a hemodiálisis, que es una actividad o una incursión en lo que es su cuerpo y rompe con las barreras como son la piel y el tejido subcutáneo. Y también tenemos algunos factores de riesgo en niños previamente sanos, como son los procedimientos dentales, las infecciones en la piel y las laceraciones o heridas. Ahora, con respecto a los procedimientos dentales, esto es bastante importante porque muy frecuentemente cuando se llevan a cabo estos procedimientos, muy frecuentemente por la manipulación de las encías y de los dientes, existen bacteremias, que es la entrada de bacterias en la sangre provenientes de la boca. Entonces, cuando entran a la sangre, la presencia de ellas en sangre se conoce como bacteremia. Y una vez que están en sangre, se van por todo el sistema y pueden irse a las meninges, pueden irse a los pulmones y finalmente también pueden irse al endocardio. En este caso tengo una historia personal que es con mi hija, que ella tuvo a los 15 años, hace 12 años, una meningitis bacteriana, y haciendo recapitulación de los hechos, aproximadamente 2 a 3 días de que comenzara con la meningitis, ella había ido donde el dentista y le habían hecho una limpieza dental. Con esto no quiero decir que la limpieza dental fue la responsable, pero desde el punto de vista que la limpieza fue 2 o 3 días antes, bien pudo haber sido el foco de entrada para la meningitis. Ahora bien, más adelante, cuando le hicimos las resonancias, lo que resultó es que tenía una otitis media bastante grande, y ya nos quedamos con la duda si fue el procedimiento de los dientes o si la bacteria pasó por continuidad del oído medio hacia la meninge. Ahora bien, gracias a Dios, ella pues con el manejo de antibióticos por 10 días, todo fue bien, y al momento es una joven sana de 27 años. O sea que esto es real. Cuando ustedes vayan a hacerse procedimientos odontológicos o sus hijos, tienen que preguntarle a el responsable qué tipo de profilaxis antibiótica tiene que tomar
el paciente o el niño antes del procedimiento, porque sí se ven mucho las bacteriemias secundarias a procedimientos dentales. Ojo, no es culpa del odontólogo, es parte del proceso. Ok, sigamos. Ahora, con la etiología de la endocarditis en niños, quiero explicar qué es en sí la endocarditis, porque creo que eso como que me hizo falta. La endocarditis, como lo indica su nombre, es la inflamación del endocardio. ¿Y qué es el endocardio? Es la pared de mucosa que cubre las cavidades del corazón, o sea, que cubre las cavidades de los ventrículos y que cubre las cavidades de las aurículas. Eso es el endocardio. Entonces, cuando tenemos una endocarditis, lo que se infecta y lo que se inflama es lo que cubre los espacios, esta máquina que es el corazón y que tiene dos ventrículos y dos aurículas. Entonces, eso es la endocarditis, la inflamación del endocardio, que es la vestimenta interna de las cavidades cardíacas. Bueno, con respecto a la etiología de la endocarditis en niños, fíjense que esta a lo largo de los años se ha visto que cambia un poco con respecto a que si el niño tiene una cardiopatía congénita, que es la del lado izquierdo, cambia con respecto a que si el niño no tiene una cardiopatía congénita, que es la del lado izquierdo, o si tiene una cardiopatía congénita, que es la del lado derecho. Entonces, cuando un paciente no tiene una cardiopatía, el agente infeccioso más común es el Staphylococcus aureus en un 35 al 40%, seguido del Streptococcus SP con un 35 al 40%. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que en pacientes sin cardiopatía, los dos agentes infecciosos más frecuentemente implicados en endocarditis infecciosa son patógenos propios de la piel del niño. Muy importante. Posteriormente siguen los enterococos con 11%, bastante más bajo, bacilos gram negativos del 10 al 15%, ambos generalmente del tubo digestivo. Y finalmente, algo bien importante también, que le pongan ojo, los estafilococos coagulasa negativos, como son el estafilococo epidermidis, también parte de la piel. O sea que de los 5 que están acá en los pacientes sin cardiopatía, el Staph aureus, el estreptococo y el Staph coagulasa negativo son parte de la piel del paciente. Y en el caso de los dos de allá arriba, el aureus y el estreptococo son casi la mitad de los casos. Ahora, si nos vamos con los pacientes con cardiopatía congénita, ustedes ven que el cuadro como que no cambia mucho, ya que Staph aureus sigue siendo el principal con 25 a 30%, el estafilococo coagulasa negativo, dentro de los cuales el más frecuente es el estafilococo epidermidis, tiene del 10 al 15%, el estreptococo del 20 a 30%. O sea que cuando hay cardiopatía, los 3 de la piel son los más frecuentes. Y el enterococo y los bacilos gram negativos andan entre el 25 y el 30%. Y en general, estas son las bacterias que más frecuentemente se aíslan de los hemocultivos tomados de pacientes con endocarditis infecciosa en niños. Ahora, con la fisiopatología, ¿por qué razón es que se da la endocarditis? Bueno, como les dije anteriormente, la endocarditis infecciosa es causada por una infección del endotelio cardíaco, que es la capa, por así decirlo, de mucosa que cubre las cavidades del corazón. Ahora, el endotelio en sí es resistente a la colonización microbiológica, gracias a Dios. Por lo que si se da una endocarditis, lo que ha ocurrido es que en la mayoría de esos pacientes han habido factores disruptivos añadidos, o sea, han habido ciertas condiciones que causan daño en el endotelio y ese daño en el endotelio predispone a que las bacterias lleguen y colonizan. Entonces, ¿cuáles son las vías mediante las cuales se puede conformar una endocarditis o un daño que predisponga a una endocarditis? Una cardiopatía predisponente que genera un flujo sanguíneo turbulento, o sea, rápido, que produce daño endocárdico por el golpe del flujo rápido, lo cual causa una reacción trombótica y fibrótica. Ese podría ser un factor disruptivo extra. 2, una infección bacteriana o fúngica del torrente sanguíneo, principalmente, como lo vimos anteriormente, de origen mucoso o cutáneo.
Entonces, el 1 es que existe un daño endocárdico por un flujo sanguíneo rápido. El 2 es que además de eso, aunque no tenga nada que ver al principio, se está dando por otro lado una infección bacteriana o fúngica en el torrente de la sangre y eso hace que eventualmente llegue a ese endocardio que ya está con el daño y eso hace que esas bacterias que están en la sangre tengan más facilidad para depositarse en ese endocardio que está con el daño. La tercera vía de la fisiopatología son materiales extraños dentro del corazón, como catéteres, que los usamos todos los días en el hospital, cardiopatías reparadas con material de prótesis, dispositivos electrónicos implantables cardíacos, todo lo cual hace que sea más fácil el depósito de fibrina, de plaquetas y formación de trombos, estructuras que atraen pues ni más ni menos que al punto 2, que son a las bacterias y los hongos que ya andan corriendo en la sangre. Ok, entonces, las condiciones que les acabo de explicar pueden precipitar la aparición de una masa infectada conocida como vegetación, porque en los secos lo que uno ve es como que fuera un arbusto que se adhiere al endotelio de las válvulas cardíacas o de la prótesis. Lo que uno ve es como un arbusto o una hoja de helecho que se coloca por encima de las válvulas o de la prótesis y no es más que el conjunto de la fibrina, de las plaquetas, de los trombos y las bacterias en uno solo. Y dependiendo de su tamaño, de su extensión o del número, así pues el manejo va a ser médico o hay que entrarle y hay que retirarlas quirúrgicamente. Ok, entonces, como les dije anteriormente, el flujo sanguíneo turbulento o rápido causado por lesiones estructurales de cardiopatías congénitas produce el daño endocárdico que conlleva, en primer lugar, a una reacción trombótica y fibrótica destinada a reparar ese daño. Y eso se conoce en endocarditis como el primer evento. De forma rápida vamos a ver los 4. Esta trombosis inducida por la turbulencia, que es provocada por el defecto de la cardiopatía, es el primero de 4 eventos concatenados que causan la endocarditis, al crear la vegetación trombótica no bacteriana, porque al principio la vegetación solo es de trombos, no tiene infección. La infección llega después cuando las bacterias o hongos que andaban dando vueltas por la sangre llegan al endotelio del endocardio. Ahora, en el caso de la bacteriemia, que es el segundo evento, lo que acabo de exponer, puede producirse una adherencia de microorganismos a la vegetación trombótica que hasta ese momento era no bacteriana, con el consiguiente depósito de más fibrina y plaquetas que cubren a estas bacterias. Este es el tercer evento. Esas bacterias cubiertas con fibrina y con plaquetas ya hacen su nido y favorecen su multiplicación, lo cual es el cuarto evento y son los 4 eventos que yo les mencionaba de la formación o fisiopatología de la endocarditis. Vamos a pasar a la parte más interesante para todos, que es el cuadro clínico. La presentación clínica de la endocarditis en niños está condicionada por cuántos años tiene el niño o por cuántos meses. En los jóvenes, los síntomas y hallazgos son muy similares a los observados en pacientes grandes, como no es la fiebre, que es el principal, pérdida del apetito con la consecuente pérdida de peso, malestar general con evidencia de proceso infeccioso sistémico y, en mi experiencia, palidez. Así que fiebre, pérdida de apetito, pérdida de peso, malestar general con alguna evidencia de algún proceso infeccioso sistémico y, como les dije, en mi experiencia también lo que yo he visto siempre en estos pacientes es que se tornan pálidos. Ahora, si el paciente tiene además los antecedentes de cardiopatía congénita o defectos cardíacos previos con o sin corrección, esto debe de aumentar la sospecha. Otra cosa bien importante en estos pacientes a la auscultación es que puede auscultarse un soplo que no estaba antes y que es causado por la vegetación en la válvula o bien por un cambio en un soplo que ya se encontraba previamente. Ahora, en los casos de inicio subagudo, los cuales toman
varias semanas, es frecuente encontrar un deterioro progresivo de clase funcional con persistencia de fatiga, malestar y retraso del crecimiento. Entonces ustedes ya ven que hay fiebre, malestar general, hay fatiga, retraso del crecimiento, palidez. Los pacientes como que se consumen y van de mal en peor a lo largo del paso del tiempo. Los pacientes con endocarditis pueden presentar evidencia de insuficiencia cardíaca aguda por destrucción valvular a causa de la vegetación en esa válvula, porque ya hay bacterias que están ocasionando el daño. En cuanto a anomalías sistémicas, puede haber compromiso inmunológico, renal, como la glomerulonefritis, convulsiones o infarto por las embolias encefálicas. Resulta que las vegetaciones que están sobre los ventrículos son bastante frágiles y puede haber desprendimiento de ciertas porciones, y eso ya se comporta como un émbolo y puede ir a dar a cualquier lugar del cuerpo, inclusive el cerebro y los pulmones, y los pacientes se pueden complicar a causa de eso. Dentro de los fenómenos inmunológicos tenemos los nódulos de Osler, que son muy conocidos en el pregrado. Cuando uno es externo, esto es pregunta de examen, al igual que las manchas de Janeway con respecto a la endocarditis, pero son menos frecuentes en los niños que en los adultos. Los nódulos de Osler, como ustedes pueden ver aquí en el quinto dedo de esta mano, son una induración que puede darse en cualquier parte de la mano, aunque más que todo se da en la punta de los dedos, la cual se acompaña de una pequeña área de necrosis. Esos son los nódulos de Osler. Y las manchas de Janeway, como se puede ver aquí en este mismo paciente que se complicó con una endocarditis infecciosa, cuando ya tenía en sí una neumonía por SARS-CoV-2, podemos observar pues cómo esta mancha de Janeway se observa en el tercer dedo de la mano izquierda. Tanto los nódulos de Osler, que son un poquito más duros, por así expresarlo, como las manchas de Janeway, son fenómenos inmunológicos característicos de la endocarditis infecciosa y son más frecuentes en niños. En los recién nacidos, como siempre, las manifestaciones de la enfermedad son inespecíficas y se pueden confundir con cualquier otra enfermedad sistémica, como la neumonía o una IBU. Los recién nacidos siempre han sido otro mundo y todo se confunde con todo y todo puede ser cualquier cosa. Por eso es que a ellos, cuando existe sospecha de infección, hay que enviarles, digamos, la mayoría de exámenes, porque nos encontramos ante la posibilidad de cualquier cosa como la causa de esa fiebre o de esa sepsis. Son frecuentes en ellos la taquicardia, el rechazo a la alimentación, los vómitos o la fiebre alta, como cualquier infección bacteriana o fúngica o por virus. Las convulsiones pueden aparecer como evidencia de un émbolo en el encéfalo y las manifestaciones cutáneas o articulares son menos habituales. Antes de pasar al diagnóstico del cuadro clínico, yo tal vez lo que quiero rescatar es el hecho de que son pacientes con fiebre alta, fiebre prolongada, fiebre que muy frecuentemente pasa de las 3 semanas, lo cual si se cuantifica 38 o más, pues ya se conoce como fiebre prolongada. Estos pacientes que tienen esta fiebre por muchas semanas, no se les encuentra foco, son chicos que pierden peso, que están pálidos, son chicos que muy frecuentemente, si uno pregunta bien, tiene antecedentes de cardiopatías. Son chicos que se ve que se van consumiendo poco a poco y eventualmente, si no se da con el diagnóstico, empiezan las complicaciones que vamos a hablar después, pero de las principales pues son los émbolos, los cuales pueden causar complicaciones a nivel de encéfalo y a nivel de pulmones y a nivel de extremidades. Lo que se me viene a la mente a mí es el chico con fiebre prolongada que pierde peso, pálido y que no se le encuentra diagnóstico. En este tipo de chicos tenemos que pensar dentro del protocolo de fiebre
prolongada la posibilidad de una endocarditis. Y si tenemos cardiopatía, ya de por sí el ecocardiograma y los hemocultivos están indicados. La endocarditis infecciosa se diagnostica según los criterios modificados de Duke, que fueron modificados en el 2023 y combinan hallazgos clínicos, ecocardiográficos y microbiológicos. La clasificación modificada de Duke es más sensible para diagnosticar endocarditis en niños, pero aún así no es 100% infalible, porque en el 12% de casos no se logra clasificar a la endocarditis como definitiva. Entonces, si bien es cierto, es una herramienta útil, no detecta todos los casos, pero por el momento pues es aceptable como una herramienta para diagnosticar endocarditis. Los criterios de Duke para endocarditis infecciosa se dividen en criterios mayores, que son los de arriba, y criterios menores, que son los de ahí abajo, ¿verdad? Para diagnosticar una endocarditis infecciosa definitiva, se requieren la presencia de 2 criterios mayores o la presencia de 1 mayor y 3 menores. Para detectar una endocarditis infecciosa se requieren 2 mayores o 1 mayor y 3 menores. Y para diagnosticar una posible endocarditis infecciosa se requiere 1 mayor o 3 menores. Ahora vamos a ver cuáles son los criterios mayores. El primero, un hemocultivo positivo por un microorganismo típico de esa enfermedad, como lo es Staphylococcus aureus, Enterococcus o Streptococcus viridans, o un ecocardiograma mostrándonos una vegetación valvular. Vaya, ahí tienen ustedes sus 2 criterios mayores. Un hemocultivo positivo por un microorganismo que usualmente da endocarditis y la evidencia por eco de una vegetación valvular. Ahora, ¿cuáles son los 2 criterios menores? Está la presencia de una predisposición cardíaca, una condición cardíaca predisponente, o el antecedente del uso de drogas por inyección. El otro, temperatura por encima de 38. Fenómenos embólicos a nivel de encéfalo, a nivel de pulmones, a nivel de extremidades o cualquier otra parte del sistema. Fenómenos inmunológicos como glomerulonefritis, nódulo de Osler, manchas de Roth o factor reumatoideo. Y cualquier tipo de hemocultivo que nos aísle cualquier tipo de bacteria que no esté dentro de las que se especifican allá arriba, que son las usuales para endocarditis. O sea que si en un hemocultivo se aísla una bacteria que no se asocia usualmente a endocarditis, se considera como criterio menor. Pero si en el hemocultivo hay un microorganismo asociado frecuentemente a endocarditis, como Staph, entero o estrepto, entonces es criterio mayor. Allá abajo pueden ustedes observar de dónde se extrajo los criterios de Duke. Ahora, con los hemocultivos traigo 2 diapositivas porque son bastante importantes, porque los hemocultivos son bastante importantes. Los hemocultivos son uno de los pilares fundamentales para el diagnóstico de endocarditis, junto con la exploración física y los hallazgos ecocardiográficos. Una adecuada extracción y procesamiento de la muestra con un periodo de incubación de al menos 5 días son necesarios para garantizar la adecuada fiabilidad del hemocultivo en el diagnóstico de la endocarditis. Muchas veces los clínicos, los responsables de los pacientes, ellos quisieran que el hemocultivo estuviese listo en 24 a 48 horas. Cuando la cantidad de bacterias en sangre es suficiente como para que eso sea cierto, perfecto. Pero muchas veces la cantidad de bacterias en sangre, sobre todo cuando el paciente ya fue tratado con antibióticos, es tan baja que toma a veces hasta 5 días para que el hemocultivo nos muestre algún tipo de crecimiento. Y esto es algo pues que nosotros tenemos que explicarle a los clínicos, que en lo que se refiere a hemocultivos, 48 horas no es la línea de espera. La línea de espera son de 2 a 5 días. Ahora, ¿en qué casos se puede ver, digamos, una dificultad en el aislamiento de microorganismos? Con el tratamiento previo con antibióticos,
con infecciones por gérmenes de crecimiento lento, lo cual todavía hace más difícil, con técnicas microbiológicas inadecuadas, ya es culpa del laboratorio, ya sea de un hospital o de nivel central o de una clínica, y esto puede explicar la ausencia de la identificación del patógeno. O sea, eso del error técnico puede pasar a cualquier nivel y en todo el mundo. No se asocia solo con Latinoamérica. Es de gran importancia garantizar la esterilidad en el momento de la toma de la muestra. El volumen de sangre a extraer varía según la edad y el peso y puede ser desde 1 ml en pacientes abajo de 5 kilos, son niños abajo de 1 año, hasta 10 a 15 ml en pacientes de 15 años. En general, entre más se pueda extraer, mejor, tomando en cuenta que en pacientes pediátricos menores de 2 años no es aconsejable extraer más de 1 a 5 ml, porque puede haber consecuencias en la hemodinamia de estos pacientes. Así que nos quedamos con 1 a 3 ml en los niños pequeños, en los lactantes, y ya en los más grandes, pues podemos extraer de 10 a 15 ml. La sensibilidad de los hemocultivos aumenta con cada ml adicional de sangre extraída, pero como les dije anteriormente, esto puede ser difícil y lo es en pacientes pediátricos cuyas venas en ocasiones o frecuentemente son difíciles de tomar. Ahora pasamos a la parte de los métodos de gabinete, como son conocidos acá en El Salvador, donde tenemos la ecocardiografía y técnicas de imagen en el diagnóstico de esa enfermedad. Los 3 hallazgos principales que se consideran criterios mayores para el diagnóstico de endocarditis son, y aquí lo importante de esta diapo, la presencia de vegetaciones, la presencia de abscesos subendocárdicos, o sea, entre el endocardio y el tejido muscular del músculo, y una nueva dehiscencia en una prótesis valvular. Estos son hallazgos de ecocardiografía considerados como criterios mayores para el diagnóstico de endocarditis. Vegetaciones, abscesos, dehiscencias en una prótesis valvular. Y otros hallazgos anormales que se puedan presentar independientemente de cuáles sean estos son considerados criterios menores. En esta foto, como ustedes pueden ver en las flechas, la imagen A y la imagen B, la flecha lo que está indicando es la presencia de una vegetación sobre una válvula cardíaca. Y como ustedes pueden observar, tienen, digamos, la morfología de un arbusto que está colocado sobre la válvula. Ahí con las flechitas ustedes pueden observar en qué consiste una vegetación, lo cual es indicativo de una endocarditis generalmente bacteriana. Entonces, el ecocardiograma que se hace usualmente es el ecocardiograma transtorácico, que es en el cual se coloca el aparato en la pared del tórax y es la primera técnica de imagen que se debe hacer, ya que tiene una alta disponibilidad, aporta información relevante y es útil para el seguimiento y las complicaciones. Ahora, en casos de alta sospecha y la eco transtorácica salió negativa, se recomienda ampliar el estudio a un ecocardiograma transesofágico, el cual ya es un poquito más sofisticado. Sin embargo, en niños se ha visto que ambas pruebas tienen rendimientos diagnósticos comparables, al menos en niños con peso corporal por debajo de 60 kilos. Así que en niños, la eco transtorácica es suficiente. Sin embargo, en casos considerados como complejos, podemos hacer uso de una ecocardiografía transesofágica, en donde ya tendríamos que ir a buscar una institución en la cual exista este tipo de tecnología, en donde la ultra se toma a través del esófago. Ahora, tenemos el diagnóstico diferencial de la endocarditis en niños. Como les dije anteriormente, la característica principal de esa enfermedad es la fiebre prolongada. Los niños se ven mal, con fatiga, no quieren jugar, pierden peso, se ponen pálidos, etcétera. Entonces, todas estas enfermedades que ustedes ven aquí se comportan más o menos de la misma forma, como la artritis reumatoidea juvenil, la fiebre reumática, de la cual ya casi no vemos, la miocarditis aguda, neumonía, enfermedad de Kawasaki, la cual es una enfermedad bastante interesante,
la leucemia, ya sea esta una LLA o una mielocítica aguda, la meningitis bacteriana, la vasculitis en niños, enfermedades reumáticas en general e infecciones complicadas con septicemia, ya sean estas infecciones hayan iniciado en tejidos blandos o una IBU. Entonces, mantengan en mente que este diagnóstico es parte de los diagnósticos que hay que descartar ante una fiebre prolongada de más de 3 semanas de evolución, con más de 38 grados centígrados documentado. Complicaciones. Bueno, como todas las enfermedades infecciosas en niños, sobre todo aquellas que son de difícil diagnóstico, existen complicaciones. Las complicaciones son más frecuentes en los niños sin cardiopatías conocidas, lo cual es bien interesante, especialmente en menores de 2 años. Y las complicaciones pueden clasificarse como cardíacas y extracardíacas. Las cardíacas son las más frecuentes y pueden presentarse hasta en la mitad de los pacientes. Entonces, importante, hay complicaciones cardíacas y extracardíacas. Las más frecuentes son las cardíacas y se pueden presentar hasta en el 50% de los clientes. Ok, estas complicaciones, las cardíacas, son causadas por el efecto destructivo local de la infección sobre el aparato valvular y estructuras cardíacas circundantes. O sea que estas complicaciones del corazón son causadas por la destrucción que provocan las bacterias en las estructuras cardíacas. La insuficiencia cardíaca es la causa más común de mortalidad en pacientes con endocarditis y es causada por insuficiencia valvular. La válvula está deshecha por la endocarditis y la regurgitación, o sea, una válvula insuficiente. Las extracardíacas son causadas por fenómenos embólicos cuando por el flujo turbulento la vegetación, digamos que se rompe y manda émbolos cardíacos y causa sepsis y una respuesta inflamatoria sistémica. Así como también se pueden crear mecanismos inmunomediados como glomerulonefritis o vasculitis. Ahora, la infección metastásica, el hecho que la endocarditis envíe émbolos sépticos a todos lados, hace que se puedan dar abscesos, que se puedan dar trombosis y que se puedan dar también la formación de aneurismas, los cuales generalmente son provocados por hongos. Y los fenómenos embólicos pueden presentarse, aunque ustedes no lo crean, en un 10 al 40% de los pacientes. O sea, no es raro que las vegetaciones se rompan y envíen émbolos. Y esto es bastante grave en lo que se refiere a la evolución del paciente. Los aneurismas por hongos son raros en niños, pero vale la pena mencionarlo ya que muy frecuentemente aparecen en la coartación de la aorta como cardiopatía congénita y hay casos reportados en la literatura y la mortalidad de estos casos es cercana al 100% si no se realiza cirugía y se va a retirar la infección. Aquí tenemos algunos factores predisponentes para que los pacientes presenten complicaciones, como por ejemplo que el tamaño de la vegetación sea mayor de 1 centímetro. Eso es sumamente grande dentro de una estructura cardíaca. Edad baja, prematurez, Staphylococcus aureus como agente infeccioso, hongos. Interesante el hecho de que no tenga una enfermedad cardíaca conocida, lesión valvular del lado izquierdo del corazón, una enfermedad cardíaca congénita cianótica compleja, leucocitosis con proteína C reactiva alta y fiebre persistente. Son factores predisponentes para que el paciente pueda presentar una complicación. En lo personal pienso que son manifestaciones de la complicación en sí, aunque algunas de ellas sí son predisponentes. Tratamiento. No vamos a entrar mucho en detalle en cuanto al manejo de estos pacientes, ya que es un manejo multidisciplinario en el cual tiene que ver el pediatra dueño del paciente, el cardiólogo y el infectólogo pediatra, así como también, si es necesario, el intensivista. Pero en general, la pauta antibiótica utilizada dependerá del tipo de microorganismo. O sea, cuando ya tengamos el hemocultivo
con la respuesta y el antibiograma, ya vamos a ver qué tipo de antibiótico es el que se le va a dar. Y el tratamiento de estas infecciones usualmente toma de 4 a 6 hasta 12 semanas, dependiendo de la edad del paciente, de lo que se encuentra en el eco y del agente etiológico. Bueno, el manejo depende del tipo de microorganismo, la susceptibilidad que presente la bacteria en el antibiograma y factores de riesgo del paciente, incluida la cardiopatía de base. Puede ir de 4 hasta 12 semanas intravenoso regularmente. Aquí, pues lo que dice este párrafo es que si existen antecedentes de prótesis valvulares o cirugías, por lo general los tratamientos son prolongados. La vía de administración del tratamiento antibiótico será intravenosa en niños, evitándose la administración intramuscular por el riesgo de complicaciones y por la menor masa muscular. Por lo general, en la experiencia que yo tuve anteriormente cuando estaba en la esfera clínica, el niño se quedaba todas esas semanas ingresado recibiendo su manejo intravenoso para asegurar la cura del mismo. Y se prefieren antibióticos con acción bactericida a los bacteriostáticos. En otros países, en donde digamos que la cultura nos da una mano, se podría considerar el manejo ambulatorio en niños sin complicaciones ni factores de riesgo, con hemocultivos de control negativos y que permanezcan sin fiebre, y en los que se pueda garantizar la adherencia terapéutica. Aquí es donde entramos en un poquito de riesgo, así como de la colaboración de los padres, un poquito más de riesgo, y una supervisión estrecha de parte de estos y de una enfermera a domicilio. Ahí se completa el riesgo, por lo cual en países como los nuestros consideramos que es mejor mantenerlos ingresados para que completen su tratamiento. En pacientes graves en los que no se disponga de antibiograma, que es lo usual al principio en el ingreso, o en los casos con los hemocultivos negativos, hay que iniciar antibiótico-terapia empírica lo antes posible. Esta enfermedad infecciosa, como las otras, uno comienza con un esquema empírico que trata de cubrir la mayoría de posibles causas en lo que le entregan el hemocultivo. Ya cuando nos entregan el hemocultivo y tenemos el agente responsable y a cuáles antibióticos es susceptible, pues en ese momento ya uno cambia o se queda con el antibiótico con el cual ya inició el tratamiento. Eso va a depender de la bacteria aislada y de su susceptibilidad antimicrobiana. Entonces, lo que ustedes tienen que saber en lo que logran que el paciente sea visto por un infectólogo de niños es la terapia empírica para una endocarditis, que usualmente es provocada por Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus y un grupo de bacilos gram negativos conocidos como HASEC. Entonces, ¿cuál es antibiótico-terapia empírica para pacientes con endocarditis infecciosa? Es ceftriaxona 100 miligramos por kilo cada 24 horas y gentamicina intravenosa o intramuscular 6 miligramos kilo día cada 8 horas, aunque como se dijo anteriormente, se prefiere la intravenosa en niños. Una cápsula que es personal. La gentamicina, al igual que la amicacina y todos los aminoglucósidos, cuando se dan de manera intravenosa, aunque sea de forma lenta, pueden provocar un efecto adverso conocido como paro respiratorio que se ha asociado a muerte, por lo que su servidor les recomienda que aminoglicósidos, gentamicina, amicacina, ya sea cada 8, cada 12 o cada 24 horas, los aminoglicósidos son intramuscular. Y así se evitan complicaciones. Así que ceftriaxona es el manejo empírico para una endocarditis bacteriana en lo que se espera el hemocultivo, agregándole aminoglucósido que en mi opinión la dosis está correcta, 6 por kilo día cada 8 horas, pero yo se la pondría intramuscular. Ahora, si tenemos un paciente grave con una infección aguda bastante fuerte, valdría la pena
en lo que esperamos el hemocultivo, agregar vancomicina 40 a 60 miligramos por kilo día cada 8 horas para cubrir el estafilococo aureus, que como ya les expliqué anteriormente, es el que más se observa como causa de endocarditis, tanto en pacientes con cardiopatía congénita como en pacientes sin. Aquí tenemos indicaciones para la intervención quirúrgica en pacientes con endocarditis infecciosa, que básicamente son cuando las válvulas ya están disfuncionales, cuando hay una endocarditis del lado izquierdo causada por estafilococo aureus, cuando la infección es fúngica, cuando existen abscesos o fístulas o pseudoaneurismas provocadas por la endocarditis, cuando tenemos una infección persistente, que es una bacteriemia persistente y fiebre por más de una semana, a pesar de un, digamos, esquema antimicrobiano adecuado. Una infección con recaídas que es la recurrencia de bacteremia aún después de haber terminado un esquema de antibióticos de 4 a 12 semanas, o bien la presencia de vegetaciones o émbolos recurrentes a pesar de un buen esquema antimicrobiano. Todo esto puede pasar. Y fiebre persistente, igual, a pesar de un buen manejo antimicrobiano. Les dejo esta plaquita, pues para que ustedes vean cuáles pueden ser las posibles indicaciones de cirugía en pacientes con endocarditis infecciosa que se complica. Ya este tipo de pacientes pues se manejan en tercer nivel, como les dije anteriormente, con un pediatra, con infectólogo pediatra, cardiólogo pediatra y en estos casos cirujano cardíaco y cuidados intensivos. Ahora vamos a pasar a las últimas dos partes de la charla, que son las recaídas, que son muy frecuentes, digamos, en esa enfermedad, y posteriormente la profilaxis. La proporción de pacientes que presentan recaídos, recurrencia en endocarditis es alta, un 5%, o sea, 5 de cada 100 es bastante, sobre todo tomando en cuenta la naturaleza de la enfermedad que conlleva a estancia hospitalaria prolongadísima. La persistencia de factores predisponentes como una mala higiene bucal, la adquisición nosocomial, válvulas, enfermedad renal o hepática, o ser portador de catéteres centrales o de dispositivos intracardíacos, aumenta significativamente el chance de una recaída. Así como también un régimen de antimicrobianos excesivamente corto o incompleto o una cirugía incompleta también son factores de riesgo de recaídas. Las recaídas son sumamente tristes porque los niños han pasado semanas en el hospital junto con las madres con un gran esfuerzo y sacrificio, y se les ven a las madres las caras de cansancio extremo, y cuando uno les explica que tienen que volver al día cero, créanme que es una experiencia bastante difícil. Pronóstico. La mortalidad en niños con endocarditis sigue siendo elevada, así como la posibilidad de las recaídas. A nivel de mundo, se sitúa entre el 1 al 5% la mortalidad. Y en concreto, cuando la endocarditis es causada por estafilococo aureus, se asocia a una mortalidad más grande. Y más de la mitad de los casos por Staph aureus presentan complicaciones. O sea que Staph aureus nos da la mortalidad más elevada, la mitad de los casos por Staph aureus presentan complicaciones y muchos pacientes por Staph aureus acaban en cuidados intensivos. Staph aureus, mucho ojo como causa de endocarditis. Y por otro lado, llevamos las de perder en el sentido que como sexo masculino se ha asociado con nosotros un mayor riesgo de complicaciones y mortalidad. Profilaxis. Los procedimientos de alto riesgo para los que se recomendaría profilaxis antibiótica para prevenir endocarditis incluyen procedimientos orales, ojo con la boca, que implican la manipulación de la mucosa gingival o periapical de los dientes o la perforación de la mucosa oral. O sea que hoy cuando vayan donde el odontólogo y les vayan a hacer cualquier tipo de trabajo en sus encías o en su boca, ustedes tienen que ir ya con la pregunta de doctor, ¿qué tipo de profilaxis tomo? E incluso a veces la profilaxis se toma desde el día anterior.
Desde que tuvimos la experiencia con mi hija, siempre que a ella le van a hacer algo en la boca, generalmente una limpieza cada año, empezamos con la profilaxis oral un día antes, el día de y 2 días después. Ok, el antibiótico utilizado para la profilaxis será amoxicilina oral y en pacientes alérgicos clindamicina. De 30 a 60 minutos antes de la intervención y posteriormente lo que el odontólogo indique, porque esta parte, esta diapo es del odontólogo, no es nuestra. Entonces, hagámosle caso a lo que ellos nos indiquen en lo referente a profilaxis por procedimientos, esa es la palabra que se me estaba escapando, odontológicos. Creo que aquí terminamos y estamos a la orden para las preguntas. Muchas gracias, doctor Oliva. Hemos tenido múltiples preguntas a medida que usted desarrolla su ponencia. Algunas cosas las ha respondido y otras cosas van a necesitar ampliar su respuesta. Primero, le envían saludos desde San Miguel. Luego tenemos agradecimientos. Excelente, doctor Oliva, muy descriptivo de las imágenes. Pregunta, ¿cuál es el riesgo de endocarditis en pacientes con caries crónicas? Ok, el riesgo exacto no se conoce en cuanto a un porcentaje exacto, pero sí se sabe que cualquier enfermedad de la boca que tenga ya muchos días o muchos años conlleva a un aumento de la posibilidad que ese lugar se infecte. Y cuando está con la infección y usted va donde el dentista, a la hora que él hace el procedimiento, ese lugar que ya estaba infectado, lo que va a ocurrir es que va a diseminar las bacterias por las encías y por donde se cortó. Entonces entran a la sangre y las bacterias entran. Entonces, el hecho que usted tenga esto hace que aumente la posibilidad que su caries esté infectada y eso aumenta la posibilidad que cuando vaya donde el odontólogo, cuando le toque esa caries y esas encías, esas bacterias que están en la caries se diseminen a la sangre a través de una bacteriemia y lleguen a su endocardio. Por lo que la recomendación es que las caries crónicas tienen que ser resueltas lo más rápido posible. Muchas gracias. Tenemos otra. Buenas tardes, doctor. Gracias por tan excelente exposición. Y es un comentario. Los neonatos en su mayoría no presentan fiebre. Ese signo no es frecuente, pero tiene hemocultivo, está positivo. Eso es correcto. El recién nacido, por lo regular, como su sistema inmune está inmaduro, la fiebre es un signo poco frecuente con la sepsis, sea esta sepsis de cualquier causa. Sí, sin embargo, no es 0%. Sí es baja la incidencia, pero no es a cero. Sí hay ciertos recién nacidos con ciertas infecciones y sepsis que sí presentan fiebre, que aunque no es lo que se ve más, sí se ve de vez en cuando. En ellos lo que más se observa es la irritabilidad y, digamos, el rechazo, ya sea al seno de la madre o a la pacha. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cómo diferenciar de una endocarditis infecciosa de una enfermedad de Kawasaki en niños con fiebre prolongada? Excelente pregunta. Número uno, lo que usted va a necesitar es de un especialista en cardiología quien le va a hacer el eco. Y si usted encuentra los arbustos en las válvulas, es una endocarditis infecciosa. Pero si usted encuentra signos de aneurisma en la aorta, es una enfermedad de Kawasaki. O sea que el diagnóstico se lo hace el eco hecho por cardiólogo. Y el manejo es completamente diferente. Muy bien. Tenemos aquí otras participaciones. Excelente presentación. Una consulta. Esto ya usted lo dijo en su ponencia. ¿Qué papel juegan los dispositivos médicos como catéteres centrales en el desarrollo de endocarditis infecciosa en pacientes pediátricos? ¿Y cómo puede prevenirse en estos casos? Bueno, todos los dispositivos que sean extraños al cuerpo aumentan la incidencia de infecciones, ya sea de cuello, de cabeza, de corazón, de pulmón, etcétera, ¿verdad? Lo que se debe hacer es la práctica de buena clínica, que es
que todo dispositivo debe de permanecer, si es posible, no más de 3 días y hay que cambiarlo o extraerlo. Pero eso va a depender de la enfermedad y evolución de cada paciente. Si no se puede retirar allá por los 3 días y tiene que continuar, entonces lo correcto es cambiarlo cada tercer día. Pero se debe de tomar en cuenta el contexto en el que nos encontramos y el tipo de costos que esto puede acarrear. Gracias. En su experiencia, ¿ha conocido casos de endocarditis asociados a las infecciones por atención sanitaria? En mi experiencia, no. En mi experiencia, se podría decir que todas han sido en pacientes que tienen cardiopatías congénitas. Algunas son complejas y otras no. Pero en mi experiencia, los 5 o 6 casos que yo he visto, todos lo que tienen como factor de base es que tienen una cardiopatía, ya sea acianótica o cianótica. Pero no he visto ninguno por IAS. Eso no quiere decir que no ocurren. Puede que sí. Muy bien. ¿Cuáles son las complicaciones a largo plazo para un niño que ha sido tratado por endocarditis infecciosa y qué seguimiento médico es necesario para garantizar una recuperación completa? Definitivamente tiene que quedar en control con el cardiólogo al menos cada 6 meses para ecocontrol y ver que la vegetación no ha vuelto, al igual que con su pediatra para determinar cómo va su crecimiento, su estado general, así como también la ausencia o presencia de fiebre. Pero lo que nos da la pauta estructural definitivamente es cada 6 meses o cada año con respecto a cada paciente de una ecocardiografía para determinar que no ha vuelto. Muy bien, tenemos una pregunta. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía cardíaca de entrada adyuvante a tratamiento antibiótico? Fíjese que esa pregunta es bastante buena, pero hoy en día ya no es como antes, en donde solo existía, digamos, un esquema, sino que hoy en día se toma en cuenta la flora de cada hospital y dependiendo de la flora de ese hospital, así es como se decide el esquema que se va a poner. Pero en general tenemos que guardarnos en contra del estafilococo y el estreptococo, por lo que habría que poner una ceftriaxona o si el estafilococo o estreptococo en su hospital son resistentes, pues con vancomicina. Y a eso se le pone también, como les dije anteriormente, una gentamicina o amicacina, que de preferencia a mi gusto es intramuscular porque intravenoso se han visto casos de paros respiratorios. Hay que tener mucho cuidado con el staph y con el estrepto y con eso hay que irse con los antibióticos. Muchas gracias, doctor. También tenemos otros saludos. Gracias por tus aclaraciones y gracias por compartir sus conocimientos. Y les invitamos a que puedan también seguir atentos de todas las actividades formativas que se realizan desde el Instituto Nacional de Salud. Un saludo final, doctor Oliva. Bueno, aquí estamos a la orden en el instituto y espero que nos acompañen todos los miércoles a estas actividades que ante todo son para el bien de nuestros pacientes y en mi caso pues de nuestros niños. Muy amables.